Me mudé a esta casa en Ecatepec hace exactamente 6 meses. Es una construcción antigua, de 2 pisos, ubicada en un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. La propiedad pertenecía a mi tío abuelo, un hombre excéntrico y recluso que falleció sin dejar otros herederos. Nunca fuimos cercanos, de hecho, apenas lo conocí, pero, por alguna razón, decidió dejarme la casa y todo lo que había en ella. Cuando recibí la noticia, estaba pasando por un momento difícil: divorcio reciente, problemas financieros, un trabajo estresante que apenas pagaba las cuentas. La herencia inesperada pareció una tabla de salvación, una oportunidad para empezar de nuevo. Si hubiera sabido lo que me esperaba, tal vez habría rechazado. La casa en sí es hermosa, con ese encanto característico de las construcciones antiguas: techos altos, suelo de madera que cruje suavemente bajo los pies, ventanas amplias que dejan entrar la luz del sol. Pero el verdadero tesoro, al menos eso pensé inicialmente, es la biblioteca en el segundo piso. Una habitación entera, del suelo al techo, repleta de libros. Mi tío abuelo era un coleccionista ávido, con gustos eclécticos. Hay de todo allí: clásicos de la literatura, libros científicos, volúmenes de historia, biografías y una extensa colección de obras sobre ocultismo, esoterismo y religiones antiguas. Esta última categoría ocupa una estantería entera, en la pared este de la habitación. En las primeras semanas después de la mudanza, pasé horas en la biblioteca, explorando aquella vasta colección. Siempre me gustó leer, y la idea de tener todo ese conocimiento a mi disposición era emocionante. Organicé los libros, limpié las estanterías polvorientas e incluso comencé a catalogar los volúmenes más raros. Fue durante ese proceso que noté algo extraño por primera vez. Cada mañana, al entrar en la biblioteca, encontraba 3 o 4 libros caídos en el suelo, siempre de la misma estantería, aquella dedicada al ocultismo. Al principio no le di mucha importancia. La casa es antigua, el suelo no está perfectamente nivelado y las estanterías podrían estar un poco inestables. Simplemente recogía los libros y los colocaba de vuelta en sus lugares. Pero entonces comencé a notar un patrón. No eran libros aleatorios los que caían, eran siempre los mismos volúmenes y siempre abiertos en las mismas páginas. Uno de ellos, encuadernado en cuero rojo oscuro, sin título en el lomo, siempre se abría en la página 187, que contenía un diagrama complejo de un círculo con símbolos extraños y texto en latín. Otro, un tomo antiguo con tapa de tela negra, caía abierto en la página 42, donde había la descripción detallada de un ritual para abrir puertas entre mundos. El tercero, más pequeño y más desgastado que los otros, mostraba siempre la página 73, con una ilustración perturbadora de una entidad con cuernos y ojos vacíos, identificada solo como el Guardián. Después de 2 semanas de este fenómeno, decidí hacer una prueba. Antes de dormir, coloqué una cámara en la biblioteca, apuntando directamente a la estantería en cuestión. La programé para grabar durante toda la noche. A la mañana siguiente, como ya esperaba, encontré los mismos 3 libros en el suelo, abiertos en las mismas páginas de siempre. Ansioso, verifiqué la grabación. Lo que vi me dejó con más preguntas que respuestas. La filmación mostraba claramente los libros deslizándose fuera de la estantería, uno por uno, como si fueran tirados por una mano invisible. No había nadie en la habitación, ninguna corriente de aire, ningún temblor perceptible en el suelo o en las paredes. Los libros simplemente se movían solos, caían al suelo y de alguna manera se abrían exactamente en las páginas que ya conocía. Confieso que mi primera reacción fue de pánico. Pensé en dejar la casa inmediatamente, pero algo me detuvo. Curiosidad, tal vez, o la reticencia a abandonar mi nuevo hogar por causa de algo que, aunque inexplicable,
no parecía directamente amenazador. Decidí investigar más a fondo. Comencé a examinar los libros que caían, tratando de entender qué tenían en común, además de pertenecer a la misma categoría temática. El libro encuadernado en cuero rojo era un grimorio del siglo XVII, escrito en una mezcla de latín y un idioma que no logré identificar. El diagrama en la página 187 era descrito como un portal al vacío, un medio de comunicación con entidades de otro plano de existencia. El libro de tapa negra era más reciente, de principios del siglo XX, y parecía ser un manual práctico de magia negra. El ritual en la página 42 prometía permitir que el practicante atravesara el velo y visitara el reino de las sombras. En cuanto al tercer libro, era el más antiguo de los tres, con páginas amarillentas y frágiles. La entidad ilustrada en la página 73 era descrita como un guardián de los portales entre mundos, un ser que podría tanto facilitar como impedir el paso. Cuanto más leía, más perturbado me sentía. Los tres libros, a pesar de estar escritos en épocas diferentes y aparentemente por autores distintos, parecían estar describiendo el mismo fenómeno, una forma de abrir un pasaje hacia algún tipo de dimensión alternativa, un lugar habitado por entidades no humanas. Y lo más inquietante, todos mencionaban que tal portal podría ser abierto inadvertidamente a través de la mera presencia de ciertos libros u objetos en proximidad unos con otros. ¿Sería posible que mi tío abuelo, en su obsesión por coleccionar obras sobre lo oculto, hubiera reunido sin saberlo los elementos necesarios para crear tal apertura? ¿Y si los libros estaban cayendo por sí solos, abriéndose en las páginas relevantes, sería eso algún tipo de advertencia? Aquella noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, escuchando los sonidos de la casa antigua, el suelo que crujía, el viento que silbaba en las rendijas de las ventanas, y un nuevo sonido que no había notado antes, un zumbido bajo y constante, casi imperceptible, proveniente de la dirección de la biblioteca. Alrededor de las 3 de la madrugada, no aguanté más. Me levanté, tomé una linterna y subí las escaleras en dirección al segundo piso. El zumbido se hacía más fuerte a medida que me acercaba a la biblioteca. Cuando abrí la puerta, lo que vi hizo que mi sangre se helara. Los 3 libros no estaban solo en el suelo, estaban dispuestos en un triángulo perfecto, abiertos en las páginas que ya conocía. En el centro de ese triángulo había un pequeño objeto que no estaba allí antes, una caja de madera oscura, tallada con los mismos símbolos que aparecían en el diagrama del libro encuadernado en cuero rojo. El zumbido parecía emanar de esa caja. Mientras observaba, paralizado en la puerta, las páginas de los libros comenzaron a girar solas, rápidamente, como si fueran ojeadas por manos invisibles. Cuando se detuvieron, todos exhibían nuevas páginas que nunca había visto antes, pero que parecían formar parte de un conjunto. Cada una mostraba un fragmento diferente de un ritual de magia negra. Mi primer instinto fue correr, cerrar la puerta y nunca más volver a esa habitación. Pero algo me lo impedía, una curiosidad mórbida, una fascinación inexplicable. Lentamente, entré en la biblioteca, acercándome al arreglo en el suelo. El zumbido se hacía más intenso con cada paso, y comencé a sentir una presión en los oídos, como si estuviera a gran altitud. Cuando llegué lo suficientemente cerca para leer las páginas, noté que todas describían rituales perturbadores, involucrando sacrificios e invocaciones de entidades sombrías. Las ilustraciones mostraban figuras humanas realizando gestos específicos alrededor de círculos de símbolos, derramando algún tipo de líquido, sangre, presumiblemente, y recitando palabras en lenguas antiguas y olvidadas.
La caja en el centro del triángulo comenzó a vibrar suavemente. Sin pensarlo mucho, extendí la mano para tocarla. En el instante en que mis dedos rozaron la madera, una sensación gélida recorrió mi cuerpo y tuve una visión tan vívida que parecía real. Vi a mi tío abuelo, un hombre que apenas conocí en vida, parado exactamente donde yo estaba ahora, hojeando los mismos libros con una expresión de fascinación y terror. La visión desapareció tan abruptamente como surgió, dejándome jadeante y desorientado. Miré la caja en mi mano. Estaba abierta ahora, aunque no recordaba haberla abierto. Dentro había un pequeño cuaderno, el diario de mi tío abuelo. Con manos temblorosas comencé a hojearlo. Las primeras páginas eran anotaciones banales sobre adquisiciones de libros, reflexiones sobre lecturas, nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Él comenzaba a relatar experiencias extrañas, sonidos inexplicables durante la noche, objetos que se movían solos, sensaciones de ser observado, y luego el descubrimiento que lo cambió todo. Se dio cuenta de que ciertos libros de su colección parecían tener una energía propia, una influencia maligna sobre la casa y sus habitantes. No sé exactamente qué he despertado, escribió en una entrada fechada 3 meses antes de su muerte, pero sé que no es algo benigno. Los libros caen todas las noches, siempre los mismos, siempre en las mismas páginas, como si quisieran que yo leyera, que realizara los rituales descritos. Siento una presencia constante ahora, observando, esperando. Tengo miedo, pero no puedo simplemente abandonar la casa. Necesito encontrar una solución. Cerré el diario, sintiendo un peso terrible sobre mis hombros. Las últimas páginas estaban en blanco, sin ninguna indicación de cómo mi tío abuelo había lidiado con la situación. Pero una cosa estaba clara: el fenómeno que él describía era exactamente lo que yo estaba experimentando ahora. Los mismos libros, las mismas páginas, la misma sensación de una presencia maligna. En ese momento, tomé una decisión. No enfrentaría esto solo. A diferencia de mi tío abuelo, que aparentemente intentó lidiar con la situación por su cuenta, yo buscaría ayuda. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, comencé a investigar. No busqué especialistas en fenómenos paranormales o cazadores de fantasmas. Algo me decía que esto no era un simple fantasma. Lo que estaba enfrentando parecía más profundo, más antiguo, algo arraigado en la propia estructura de la casa y en los libros que mi tío abuelo había coleccionado. Después de algunas búsquedas, encontré referencias a una mujer que vivía en las afueras de la ciudad, conocida por su conocimiento en ocultismo y protección espiritual. Su nombre era Doña Clara, y decían que había ayudado a varias personas a librarse de influencias negativas y entidades malignas. Visité a Doña Clara esa misma tarde. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, rodeada por un jardín lleno de hierbas y plantas aromáticas. Era una señora de edad avanzada, con cabello blanco recogido en un moño y ojos de un azul penetrante que parecían ver más allá de las apariencias. Le conté toda la historia, la herencia inesperada, los libros que caían, el diario de mi tío abuelo, la caja con símbolos extraños. Ella me escuchó atentamente, sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, permaneció en silencio por unos instantes, como si estuviera procesando todo lo que había escuchado. «Lo que has encontrado», dijo finalmente Doña Clara, «es un vínculo de energía negativa creado por los propios libros. Tu tío abuelo pasó años coleccionando obras de magia negra, sin darse cuenta de que estaba creando una concentración de energía maligna. Los libros no caen por casualidad. Están tratando de completar un ritual que fue iniciado, pero nunca concluido.
Me explicó que necesitaría visitar la casa para realizar un ritual de limpieza y protección. Al día siguiente, doña Clara llegó con un bolso lleno de hierbas, velas, sal gruesa y otros elementos que no reconocí. Subimos juntos hasta la biblioteca, donde los 3 libros estaban, una vez más, dispuestos en triángulo en el suelo. El ritual duró horas. Doña Clara esparció sal alrededor de la biblioteca, encendió velas en las 4 esquinas de la habitación, quemó hierbas y recitó oraciones en una lengua que no reconocí. Finalmente, tomó los 3 libros problemáticos y los colocó dentro de un recipiente de metal. Añadió más hierbas, vertió un líquido sobre ellos y prendió fuego al contenido. Las llamas subieron con colores extraños y el zumbido que yo oía constantemente aumentó hasta cesar completamente. Cuando las llamas se extinguieron, no quedaba nada de los libros excepto cenizas. Doña Clara recogió esas cenizas en una pequeña bolsa de tela que selló con cera. «Debes enterrar esto lejos de aquí», me instruyó, «en un lugar donde corra el agua, como la orilla de un río». Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Esa misma noche, enterré la bolsita con las cenizas en la orilla de un río en las afueras de la ciudad. Cuando volví a casa, sentí inmediatamente la diferencia. El aire parecía más ligero. La presión que sentía constantemente había desaparecido. En las semanas siguientes, reorganicé la biblioteca, donando muchos de los libros más oscuros a instituciones académicas. La casa finalmente se convirtió en el hogar tranquilo que esperaba cuando acepté la herencia. Ningún libro ha caído de los estantes desde entonces y finalmente puedo dormir en paz, sabiendo que aquella presencia maligna ya no me atormenta. Trabajo como vigilante en el edificio desde hace casi 5 años. Es un edificio antiguo en el centro de la ciudad de Ecatepec de Morelos, con 8 pisos y 4 apartamentos por piso. La mayoría de los residentes son ancianos o familias que viven allí desde hace décadas. Es un lugar tranquilo, sin muchos problemas, lo que hace que mi trabajo sea relativamente fácil. Hago la ronda nocturna, verifico las entradas, monitoreo las cámaras de seguridad y, en las horas más tranquilas, leo o veo algo en el celular. Nunca creí en fantasmas o fenómenos paranormales. Para mí, las historias de apariciones siempre fueron solo eso, historias. Hasta el incidente en el apartamento 502. El apartamento 502 estaba vacío desde hacía casi un año. El antiguo propietario, un señor anciano llamado Ernesto, había fallecido y sus herederos estaban en disputa judicial por la propiedad. Mientras el proceso seguía su curso, el apartamento permanecía cerrado, con los muebles cubiertos por sábanas blancas y las ventanas siempre cerradas. Como parte de mi rutina, verificaba todos los pisos, incluyendo los pasillos de los apartamentos vacíos, para asegurarme de que no hubiera invasiones o problemas de mantenimiento. Nunca entraba en los apartamentos, solo verificaba si las puertas estaban debidamente cerradas con llave. Una noche de miércoles, alrededor de las 2 horas de la madrugada, estaba haciendo mi ronda habitual por el 5º piso cuando noté algo extraño. La puerta del apartamento 502 estaba entreabierta. No mucho, solo una rendija, pero lo suficiente para ponerme alerta. Me acerqué con cautela, pensando que podría ser un intruso. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamé, sosteniendo mi linterna firmemente. No hubo respuesta. Empujé la puerta lentamente y entré en el apartamento oscuro, iluminando el camino con la linterna. Los muebles seguían cubiertos por las sábanas, formando siluetas fantasmagóricas en la penumbra. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada o de que alguien hubiera entrado allí. Estaba a punto de salir y cerrar la puerta con llave cuando lo escuché. Una risa infantil, suave pero clara, proveniente de una de las habitaciones.
Me quedé congelado en el lugar, sintiendo que se me erizaba el vello de la nuca. ¿Hay alguien ahí? Llamé nuevamente, mi voz traicionando un leve temblor. Silencio. Respiré hondo y caminé hacia la habitación de donde creí haber escuchado el sonido. La puerta estaba cerrada. Giré el pomo lentamente y abrí la puerta, iluminando el interior con mi linterna. La habitación estaba vacía, excepto por una cama cubierta y un armario antiguo apoyado contra la pared. No había nadie allí, ni lugares donde alguien pudiera esconderse. Estaba a punto de atribuir el sonido a mi imaginación cuando noté algo que me hizo contener la respiración. Sentado en el borde de la cama, había un niño. Parecía tener unos 8 o 9 años. Vestía ropa oscura y tenía la cabeza baja, mirando al suelo. Mi primera reacción fue de preocupación. ¿Cómo habría entrado un niño allí? «Oye, chico, ¿qué estás haciendo aquí? Este lugar es privado», dije, tratando de sonar firme pero amable. El niño no respondió ni se movió. Di un paso adelante, iluminándolo directamente con la linterna. Fue cuando levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no había iris ni blanco, eran completamente negros, como pozos de oscuridad infinita. No eran ojos humanos. Sentí que mi sangre se helaba en las venas. Por un momento quedé paralizado, incapaz de moverme o hablar. El niño continuó mirándome fijamente con esos ojos vacíos, y entonces, lentamente, sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de infantil o inocente. Sin pensarlo 2 veces, retrocedí hacia el pasillo, cerré la puerta de la habitación con fuerza y corrí fuera del apartamento. Ya en el pasillo del edificio, cerré con llave la puerta del 502 con mis llaves maestras, las manos temblando tanto que apenas podía acertar en la cerradura. Volví a mi cabina en la entrada del edificio, tratando de calmar mi respiración y racionalizar lo que acababa de ver. Tal vez fuera solo un truco de luz y sombra, pensé. O tal vez estaba más cansado de lo que imaginaba y mi mente había creado esa imagen perturbadora. Decidí no reportar el incidente. ¿Quién me creería? Parecía una locura incluso para mí. Pasé el resto de la noche inquieto, verificando repetidamente las cámaras de seguridad que mostraban el pasillo del 5º piso, esperando ver a alguien o algo saliendo del apartamento 502. Pero nada sucedió. Cuando mi turno terminó a las 6 horas de la mañana, me convencí de que había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada. En los días siguientes, evité al máximo el 5º piso. Hacía mis rondas lo más rápidamente posible, sin demorarme en el pasillo del 502. No comenté con nadie sobre lo que había visto, o creía haber visto. La vida siguió su curso normal durante casi 2 semanas, y comencé a creer que realmente había sido solo mi imaginación. Tal vez influenciada por alguna película de terror que había visto recientemente. Pero entonces, una noche de lunes, algo sucedió que me hizo cuestionar nuevamente mi cordura. Estaba en la cabina de seguridad, verificando las cámaras, cuando noté un movimiento en el monitor que mostraba el pasillo del 5º piso. Una mujer estaba parada frente a la puerta del apartamento 502. Era alta y delgada, con cabello largo y oscuro que caía como una cortina sobre su rostro. Vestía lo que parecía ser un camisón blanco o un vestido simple. Mi primer pensamiento fue que podría ser una de las herederas del señor Ernesto, finalmente viniendo a verificar la propiedad. Pero algo en la manera en que estaba parada allí, completamente inmóvil, me dejó inquieto. Decidí subir para verificar. Cuando llegué al 5º piso, el pasillo estaba vacío. No había señal de la mujer que había visto en las cámaras. La puerta del 502 seguía cerrada con llave, exactamente como la había dejado. Verifiqué los otros apartamentos del piso.
todos ocupados por residentes, pero nadie respondió a mis golpes discretos. Volví a la cabina de seguridad y rebobiné la grabación de la cámara. Allí estaba ella, parada frente a la puerta durante casi 5 minutos, sin moverse, hasta que de repente desapareció de la pantalla. No había imágenes de ella entrando o saliendo del pasillo por las escaleras o por el ascensor. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Esa noche no pude dormir bien durante mi descanso. La imagen de la mujer inmóvil y del niño con ojos negros no salía de mi cabeza. Había algo conectando a los dos. Podía sentirlo, pero no lograba entender qué. La noche siguiente, me armé de valor y decidí que necesitaba investigar el apartamento 502 más a fondo. Esperé hasta la madrugada, cuando el edificio estaba completamente silencioso, y subí hasta el 5º piso. La puerta del apartamento seguía cerrada con llave. Usé mi llave maestra y entré, esta vez con una linterna más potente y un bastón de seguridad, en caso de encontrar algún intruso real. El apartamento estaba exactamente como la última vez. Muebles cubiertos, ventanas cerradas, un olor a moho y abandono en el aire. Caminé lentamente por el pasillo, verificando cada habitación meticulosamente. No había nadie allí. Cuando llegué a la habitación donde había visto al niño, dudé por un momento antes de abrir la puerta. La habitación estaba vacía, la cama todavía cubierta por la misma sábana blanca. Suspiré, sintiéndome al mismo tiempo aliviado y tonto. ¿Qué estaba esperando encontrar? Los fantasmas no existen, me repetí a mí mismo. Fue cuando noté algo en el suelo, cerca de la cama. Me agaché para ver mejor y descubrí que eran pequeñas huellas en el polvo, huellas de niño. Comenzaban cerca de la cama y seguían hasta la pared, donde simplemente desaparecían. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Las huellas no estaban allí la última vez, de eso estaba seguro. Retrocedí lentamente, sin quitar los ojos de esas marcas imposibles, cuando escuché un sonido proveniente de la sala. Pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo por el apartamento. Salí de la habitación rápidamente, iluminando la sala con mi linterna. No había nadie allí, pero podía jurar que había escuchado pasos. ¿Hay alguien aquí?, llamé, mi voz haciendo eco en el apartamento vacío. Fue entonces cuando la vi, la misma mujer de las cámaras, parada en el rincón más oscuro de la sala. Su figura era pálida, casi translúcida, y su rostro estaba parcialmente cubierto por el cabello, pero lo que podía ver no parecía humano. Sus ojos, al igual que los del niño, eran completamente negros y su piel tenía una palidez cadavérica. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que me consumía. La mujer no respondió. En vez de eso, levantó lentamente un brazo, señalando hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Su mano era esquelética, con dedos largos y finos que parecían ramas secas. Seguí la dirección que señalaba y vi, parado en la entrada del pasillo, al niño de ojos negros. Sonreía, la misma sonrisa perturbadora de la primera vez. Entonces, lentamente, extendió la mano en mi dirección, como si me invitara a seguirlo. En ese momento, todas las luces del apartamento se encendieron de repente, a pesar de estar desconectadas desde hacía meses, y luego se apagaron inmediatamente, dejándome en la oscuridad total. Cuando logré encender mi linterna nuevamente, tanto la mujer como el niño habían desaparecido. Salí del apartamento a toda prisa, cerrando la puerta con llave detrás de mí y jurando nunca más entrar allí solo. Pasé el resto de la noche en la cabina de seguridad, temblando, tratando de convencerme a mí mismo de que había una explicación racional para todo aquello. Tal vez el edificio tuviera problemas eléctricos que causaron el encendido repentino de las luces. Tal vez las huellas fueran de algún trabajador de mantenimiento que había entrado en el apartamento sin mi conocimiento.
Tal vez estuviera trabajando demasiado, durmiendo muy poco, y mi mente estuviera creando ilusiones. En las semanas siguientes, viví en constante estado de alerta. Cada sombra, cada ruido me hacía sobresaltar. Evitaba al máximo el quinto piso y, cuando necesitaba hacer mis rondas por allí, pasaba lo más rápido posible por el pasillo del 502. Llegué a considerar renunciar, pero necesitaba el trabajo y, además, ¿quién creería mi historia? Dirían que era solo mi imaginación, estrés o cansancio. Gradualmente, para mi alivio, las apariciones cesaron. No vi más al niño de ojos negros, ni a la mujer misteriosa en las cámaras o en el apartamento. Las luces permanecieron apagadas, las puertas cerradas con llave, y ningún sonido extraño fue escuchado. Era como si esas presencias simplemente hubieran desaparecido o, tal vez, encontrado lo que buscaban. Hoy, 6 meses después de aquellos eventos perturbadores, sigo trabajando como vigilante en el edificio, todavía hago mis rondas por el 5º piso, todavía verifico las cámaras de seguridad regularmente. A veces, cuando paso por la puerta del 502, siento un leve escalofrío, como si algo o alguien estuviera observándome. Pero es solo una sensación pasajera, un eco de memorias que prefiero no revisitar. Nunca descubrí quiénes eran esas apariciones o qué querían. Nunca entendí por qué eligieron manifestarse ante mí. Algunas preguntas, supongo, están destinadas a permanecer sin respuesta. El apartamento 502 ahora está ocupado por nuevos residentes y no ha habido más informes de actividades extrañas. En cuanto a mí, aprendí a convivir con los recuerdos de aquellas noches, aunque todavía me pregunto, en las horas más silenciosas de la madrugada, si lo que vi fue real o solo fruto de mi imaginación. De cualquier forma, estoy agradecido por nunca más haber encontrado esos ojos negros, vacíos, que parecían ver mucho más allá de nuestro mundo.